Hola, a continuación haremos una revisión breve de qué es el dinamismo en ajedrez, y si bien a la fecha no hay una definición precisa de qué es, lo que vamos a hacer es escuchar o leer lo que algunos autores tienen que decirnos sobre el dinamismo. Bueno, de hecho, quiero mencionarles que para ello vamos a remontarnos hasta 1907, donde tiene lugar esta partida que vemos a continuación, la cual está referenciada en dos libros que te muestro ahorita. Como dice Maurice Gelfand, esta partida tiene aspectos muy simétricos, por lo que vamos a ver cómo el jugador de piezas negras, a través de ciertos cambios, toma la iniciativa y crea serias complicaciones a las blancas. Bueno, primero que nada, tenemos que entender que el dinamismo, o el dinamismo ruso como algunos mencionan, tiene que ver con algo muy particular, que es nada más y nada menos el principio de lucha. Así es, como señala Alexei Swetin, la lucha es la ley fundamental en el desarrollo de la partida de ajedrez. Así es, por lo que realmente el dinamismo no es otra cosa más que uh, aprender o estudiar o analizar la dinámica de la lucha en ajedrez. Entonces, sí, suena un poco trabalenguas, pero eso es básicamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si buscas alguna concepción más moderna, te dirán que es sacar el potencial de las piezas para lograr una mejor posición o algo así. Bueno, esto se debe a que en efecto, el dinamismo tiene que ver con esto que se hace cuando el ajedrez posicional ya no nos alcanza y llegamos de una u otra forma a posiciones acartonadas, a posiciones estériles. Bueno, pues como dice Swetin, el ajedrez, y Lasker también lo dice, el ajedrez es una lucha, así que hay que luchar. Bueno, tras esta jugada, como vemos, el jugador de piezas negras se hace con la iniciativa. De hecho, el jugador de piezas blancas perdió varios tiempos. Claro, los tiempos son muy importantes. Bueno, llegados a este punto, decide el jugador ahuyentar ese alfil con F4. El alfil se va a una posición segura, avanza el peón de E4 y finalmente traen la última pieza al juego. Bueno, Valerie Bain menciona que esta partida es muy didáctica por la geometría del tablero que tiene. Es decir, si nos ponemos en el lugar de las piezas negras, nos podemos dar cuenta de todos esos recursos que tiene. Para empezar, las dos torres. Tienen las columnas abiertas, atacando o amenazando atacar a cualquiera de estos dos. Los alfiles están alineados para arremeter contra el enroque enemigo. El caballo está dispuesto a volar hacia el enroque enemigo, y la dama ni se diga, que puede tomar cartas en el asunto. Bueno, el jugador de piezas blancas decide subir peón a E5, y es aquí donde estoy seguro que tú también estarás de acuerdo en que la jugada más natural no es otra más que alfil C6, B6. Jaque. Rey se esconde. Y bueno, ahora bien, ¿cómo aprovechar la amenaza de los alfiles hacia el rey enemigo? Ten en cuenta que si ese peón no estuviera ahí, sería devastador. Si este peón no estuviera, sería devastador, claro. Así que lo que hacemos es ver cómo el jugador de negras acerca su caballo hacia el enroque. Recuerda lo que dicen: 4 piezas apuntando al rey enemigo es una sentencia de muerte. Entonces, pues tenemos aquí algo muy común, que es que si toma, pierde alfil. Y como tiene la amenaza del alfil blanco, no quiere perder ese alfil blanco, por lo que decide entrometerse. Negras no lo piensa mucho y plantea una amenaza de mate. Uy, Blancas decide subir peón para controlar un poco la situación, amenazar a la dama y proteger ese peón vulnerable, lo cual no les será de mucha ayuda, porque es aquí donde viene a continuación la jugada del millón. El defensor de ese alfil es y la dama y el caballo. Bueno, pues hay que deshacerse de ellos.
comenzando por caballo. Uf, devastador, demoledor. Increíblemente, a pesar de que blancas reclama la dama y con esto tiene una gran ventaja material, su posición tiene serias complicaciones, porque de esto consiste explotar el potencial de cada pieza, y es forzar al enemigo a que se mueva como tú quieres. Uy, quítate de ahí. Blancas no tiene otra opción más que tomar, puesto que si se quita, torre toma peón y es mate. Por lo que decide tomar la torre, y es aquí donde al fin abre paso a los alfiles. Jaque. La única opción para blancas es tapar ese jaque con su propia dama. Y tras la jugada, torre h3, blancas rinden. Ahora, este jugador de piezas negras es nada más y nada menos que el poderosísimo Akiva Rubinstein. Así es. Ahora, esta partida estoy seguro que tal vez la has visto en otro lado. Y que por supuesto no es la primera vez que ves un despliegue de la pieza de esta manera. De hecho, muchas veces cuando hacemos ejercicios sencillos, podemos ver un poco de lo que nos plantea justamente el dinamismo en ajedrez, que se basa en sacrificios algunas veces para lograr ventajas posicionales o incluso materiales. Bueno, esa es una posición muy típica que se le pone a los principiantes para finales, y es una situación en la cual estamos viendo un ejercicio que remite también un poco a esta esencia del dinamismo. Ahora bien, vamos a ver una partida que estoy seguro debería estar en todos los libros de dinamismo en ajedrez, pero casualmente no lo está. Estoy seguro que cuando termine la partida tú me darás la razón y posiblemente adivines quién es el jugador que se esconde esta vez en las piezas blancas. Ok, yo sé que estás pensando, oye, ¿eso del dinamismo funcionó contra quién? Sí, era Akiva Rubinstein y creo que Stefan Roberti, sí, era su alumno. Por cierto, Rotleby me parece que logró un torneo maravilloso, falleció joven, pero logró un torneo maravilloso solo por detrás de Alekhine, dejando atrás a personas como Romanovsky, increíbles jugadores fuertísimos. Y si bien era pupilo de Rubinstein, tenía sus destellos de grandeza. Bueno, la siguiente partida tiene lugar entre dos jugadores de la élite, ¿eh? Ojo, de la élite. Así que por si pensabas que ese tipo de cosas solo funcionaban con tu vecino, tu alumno, tu compañero de juegos, estás muy equivocado. Porque hasta el mismo Kasparov llegó a recursos de este tipo a la hora de hacer rupturas de peones en finales. Bueno, bueno, esta partida que te voy a mostrar es una defensa siciliana. Sí, hace tiempo que no hay una siciliana. Todas las sicilianas que jugamos se interponen con inglesa, lo sé. Pero bueno. Ahí, ahí está, listo. Ok, esto es muy rutinario, eso es normal, no tiene nada de excepcional. Claro que no. De hecho, negra se va por una Najdorf y blancas va al fil de 3, G3, perdón, para plantear un ataque Sosin. Sí, muchos lo conocen como ataque Sosin-Fischer o Fischer-Sosin, pero la verdad es que Fischer solo lo popularizó. Bueno, lo cierto es que tras ese típico juego que va a Schwininge, es aquí donde Blancas decide hacer uso de sus piezas para incomodar la posición del contrario y lograr una ventaja pues considerablemente significativa. Uy, sí, estoy seguro que no lo esperabas. G4. A ver, ¿qué está pasando aquí? Negas no lo piensa y decide quitar ese caballo de ahí. El caballo va hacia una posición pues obviamente amenazante, sabiendo que G6 se lo puede correr fácilmente. Y es justamente lo que pasa. Sin embargo, vemos aquí el ingenio del jugador de blancas, que no se deja intimidar y en su lugar sube el peón. Uf. Bueno, pues va. Yo sé lo que tú y yo habríamos hecho.
tomar este peón? No, comer el caballo. Sin embargo, el jugador de blancas toma el peón. Ok, ¿qué está pasando aquí? Bueno, está bien, no pasa nada. Si me come tendrá un semáforo y yo comeré peón, así que todo está bien. Vamos por el centro. Dama viene para acá, cuidando al peón del alfil. Ojo, date cuenta que esto no solamente es un peón que cuidas, es una pieza que impides que se desarrolle. Y tras este tenedor, que es lo más obvio en este caso, lo que yo también haría, blancas se enroca, evitando que las negras coman en este momento, por lo que deciden sacar caballo. Al ver esto, el jugador de piezas blancas decide que lo mejor es defender su alfil. Así es, los alfiles son poderosísimos a la distancia, y más en esa diagonal que está muy vulnerable, por lo que la pérdida del caballo, sí, otro caballo, ¿te das cuenta? Son dos caballos que ha perdido, y que por cierto, están muy bonitos. Ahora, tras la pérdida de los caballos, eh, tiene una ventaja de espacio increíble, date cuenta, cómo las fichas de blancas, perdón, cómo las piezas de blancas están afuera, mientras que las fichas de negra, sí, digo fichas porque prácticamente eso parecen fichas enormes, están muy limitadas. Bueno, tras esto, negras no lo piensa dos veces y decide enrocar a la brevedad posible. Bueno, torre decide amenazar desde ahorita toda esa estructura, rey enroca, al fin se deshacen de ese caballo y la dama hace acto de presencia. Bueno, si tú te preguntas qué está pasando aquí, pues es algo muy curioso. ¿Eso está pasando en la élite? Claro que sí, y te sorprenderás quiénes son los jugadores. Blancas decide moverse para abrir paso, para explotar este alfil. Así es, recordemos que el caballo se sacrificó para que este alfil estuviera en esta casilla tan poderosa. Y con el clavo que tiene este alfil, pues obviamente no podrá ser nada cómodo para el jugador de piezas negras, por lo que decide hacerse un lado. Sin embargo, el jugador de piezas negras, consciente que la siguiente jugada es F4, no tiene miedo, porque sabe que en la casilla B6 va a poder plantear el cambio de damas. Uy, amar el trenecito es lo más común, ¿verdad? Amenazar de mate, así es. Esas amenazas de mate son los que incomodan al jugador de piezas negras y los que limitan la acción de sus piezas. Así es. Como te puedes dar cuenta, las piezas negras, a pesar de que tienen ventaja material, no pueden explotar el poder de ellas. Bueno, ahora bien, la siguiente jugada de blancas es una jugada que tal vez tú y yo nos la pensaríamos 1000 veces antes de hacerla, pero sin embargo es plausible en este momento. Torre de 6. Como te puedes dar cuenta, no puede tomar la torre porque si no es jaque mate, por lo que no le queda otra cosa más que venir a hacerse un lado. Bueno, venir a meter a alguien que interrumpe la comunicación porque sí está en serios problemas. Ahora, ¿cómo podemos seguir acosando a esa dama, atacándola, incomodando al rey enemigo? Pues con esta jugada. Sí, porque tras comer tienes que quitarte de ahí. Entonces, el jugador de casillas de piezas negras decide avanzar, decide ya no meterse más complicaciones. Y es aquí donde sale a jugar la última pieza de las blancas. Ahí está. Hay un dicho que dice que piezas que no se mueven son piezas que no juegan y son piezas que no existen. Así que, a pesar de que tiene desventaja material, realmente en el juego estamos viendo que tiene una gran iniciativa y todas las amenazas posibles. Bueno, jugador de negras quiere correrse al alfil. Vámonos para acá. Torre viene para acá. Vamos a hacer otra amenaza. Vamos a desarrollar un poquito este flanco. Quitemos esta torre de ahí. Vamos a amenazar la torre. Bajo. Y es aquí donde el jugador de piezas negras se ve muy limitado
porque realmente no hay forma de amenazar al jugador de piezas blancas, porque le falta personal. Tiene insuficientes piezas para plantear una amenaza verdadera. Y la torre está cubriendo la columna del rey, o sea, está muy muy fuerte la acción de las piezas del jugador de blancas, y el jugador de negras intenta deshacerse de lo más que pueda. Es así donde el alfil amenaza a la torre y la torre reclama este peón. Ahora, ¿qué jugada harías tú en este momento? ¿Te irías por el caballo? ¿O plantearías más complicaciones al jugador de piezas negras? Pues es justamente lo que hace el jugador de piezas blancas. ¡Uf! Mira nomás qué enfilada. Y así es como se deshace de todas las amenazas y coloca su torre en la columna abierta. Uf. Tras mover un poco su rey, el jugador de casillas blancas decide por la única pieza indefendible en este momento, que es el peón de E4. Y es así como el jugador de piezas negras, que es un jugador de la élite, y a que no me la crees, que es un ex campeón mundial, cuando todavía no era campeón mundial, decide rendirse. Bueno, pues el jugador de piezas negras es nada más y nada menos que Vishy Anand. Así es, el Tigre de Madras. La partida tuvo lugar en 1999, en el mítico torneo de dos hermanas, donde el ganador fue Michael Adams. Sí, había figuras como Kramnik, ¿qué puedo decir? Estaba Anand, y aún así ganó Adams, por cierto, y es que así hizo una actuación maravillosa. Korchnoi jugó también, increíble. Bueno, ¿quién es este jugador de piezas blancas? Es nada más y nada menos que la dueña de este tablero, Judith Polgar. Así es, Judith Polgar fue la única, junto con Michael Adams, que logró anotar un punto contra Nat. Es decir, no le fue tan mal. O sea, claro, no hizo tantos puntos, pero por Dios, le ganaste a Nand. O sea, le ganaste al tipo a quien Kramnik señala como el mejor jugador del planeta. Sí, para Kramnik, Anand es el verdadero Mozart del ajedrez. Bueno, pues qué emoción haber recreado la partida de Polgar en el tablero Polgar DGT Deluxe. Y déjenme decirles que es para mí muy grato traerles esta partida que no está en los libros de ajedrez dinámico, pero dinamismo en ajedrez, y que estoy seguro que ustedes me darán la razón de que es una partida llena de este espíritu de lucha, el dinamismo latente, y que para que no quede esto en el aire, te voy a mostrar algunos libros que son punta de lanza en este tema de dinamismo en ajedrez, comenzando por Los secretos de la escuela soviética de Alexei Swetin, el cual nos dice lo siguiente: la dinámica de la lucha ajedrecística eleva el valor de la táctica y sobre todo de los medios combinativos. En el juego moderno es muy frecuente, por ejemplo, el sacrificio posicional de material con el fin de obtener ventajas dinámicas. ¿De acuerdo? Esta cualidad del ajedrez, la transformación del material en fuerza, que en opinión del gran maestro Spearman es muy notable, aumenta considerablemente los procedimientos de la lucha por la obtención de los factores posicionales. ¡Wow! Probablemente muchas personas piensen a esas alturas que el estilo dinámico en ajedrez consiste en combinaciones. Sin embargo, eso es una idea errónea, y el mismo Swetin lo menciona después. Otro exponente grande es justamente Michael Suva, quien señala que la fuerza total acumulada por las piezas genera una energía potencial, y la diferencia hasta el equilibrio puede ser el equivalente todavía por encontrar de un peón, de una torre o del jaque mate. De estas líneas uno puede entender la acumulación de potencial como un desarrollo generalizado. Nosotros lo llamamos potencial dinámico, y un juego que, a pesar de los valores estáticos, está destinado
a mejorar la relación de este potencial, un juego dinámico, ¿sí? O sea, es lo que acabamos de ver, que a pesar de que tenemos piezas de menos, había una relación muy fuerte. Ouch. No podría faltar, por supuesto, John Watson, que repitiendo un poquito a Sweetin menciona lo siguiente, ¿qué es el dinamismo? Obviamente el dinamismo tiene algo que ver con jugar dinámicamente. Puede que pareciera a la persona que lee esto que es una broma lo que dice, sin embargo recordemos que se trata de dinamismo, encontrar los elementos de la dinámica de la lucha. ¿Qué quiere decir eso, jugar tácticamente? ¿Quiere decir esto jugar tácticamente? Dice, escuchemos lo que Sweetin tienen para decir al respecto, a la diferencia. La concreción de posibilidades aletargadas en la posición habitualmente tiene lugar de manera combinativa. Sin embargo, sería equivocado comparar esta forma de resolver los problemas de las posiciones con operaciones puramente tácticas, aunque se parecen una a la otra. La característica más esencial de las decisiones dinámicas consiste siempre en el hecho de que están relacionadas con todos los desarrollos estratégicos anteriores a la partida, ¿sale? Dice, en el contexto de la partida actual, vemos cada vez más que los jugadores están utilizando estrategias de apertura en que predominan las consideraciones dinámicas. Ok, bueno. Eh, si bien para algunas personas puede haber una concepción maniquea, es decir, muy polarizada entre lo que es un juego estático, con elementos estáticos y elementos dinámicos, lo cierto es que en realidad la partida como tal requiere de los dos para poder ser fructífera en este caso. Bueno, vemos que tiene que decirnos Marovic para comprender el juego de peones. Que por cierto, hay rupturas de peones dinámicos, claro que sí. De hecho, lo mantiene aquí. En este libro lo maneja como en su temario. Justamente cómo doblar peones en finales para conseguir ventajas. Justamente como mencioné hace rato. Peones doblados, retrasados, islotes de peones. Bueno, no lo menciona como tal, pero tiene ejemplos de Kasparov incluso. Pero es aquí donde dice juego dinámico de peones en ajedrez de Marovic, donde nos menciona puntos muy específicos. Por ejemplo, en fuerte contraste con otros tipos de centro, el centro dinámico de peones se caracteriza por una masa de peones móviles capaz de producir cambios repentinos en la posición. En la comparación con el centro bloqueado o fijo, el centro dinámico es indefinible. La movilidad es su cualidad inherente, lo que puede cambiar su carácter en una o dos jugadas, transformándolo en un centro fijo o bloqueado, o disolviéndolo para dar lugar a una posición abierta. ¿De acuerdo? Bueno, por ejemplo, podemos ver que él hace referencia a puntos muy específicos de lo que son los peones, es decir, cómo aprovechar las ventajas dinámicas en estos. Y por su parte, John Watson tiene con su segundo volumen, bueno, la segunda parte de su libro, ejemplos muy parecidos a este, en el cual menciona que, por ejemplo, justamente nos da una referencia de lo que hace Marovic. Dice, por el contrario, en su libro Juego dinámico de peones, Marovic elabora un modelo de evolución en el juego de peones. Así divide la historia del ajedrez en periodos teóricos aproximados en los que los maestros aprendieron sucesivamente a jugar de forma dinámica. También nos menciona el sacrificio posicional de peón, que prácticamente es la manera en que se logran muchas partidas en finales para lograr una posición ventajosa, que eso está presente en el juego de muchos campeones mundiales, desde Petrosyan, Kasparov. De hecho, hay un dicho que decía, si Mikhail Tal hace un sacrificio, vale la pena preguntarse por qué. Si lo hace Petrosyan, hay que rendirse. Pero si lo hace Kasparov, hay que preguntarse por qué lo hace y luego rendirse. Bueno, aquí tenemos a Madrid Bain, que justamente nos tiene algunos
características estáticas y dinámicas, dice, los factores estáticos se clasifican generalmente como características duraderas de la posición, como por ejemplo, detalles relativos a la estructura de peones, grado de seguridad del rey, existencia de puestos avanzados para las piezas, relación material de las piezas sobre el tablero. ¿Salen? Al hablar de factores dinámicos, nos referimos a las características de corta duración como ventaja en desarrollo, diferencia en actividad de piezas, grado de coordinación de las mismas y otras que pueden modificarse en pocas jugadas. ¿Sale? Dice, por cierto, debemos mencionar que la frontera entre características estáticas y dinámicas no siempre está clara ni es fácilmente discernible, ¿sí? En el ajedrez como en la vida, todo está normalmente interrelacionado. No siempre es fácil establecer categorías, ¿sí? Bueno, entonces, como podemos ver, Bain, él también tiene la fuerte convicción de pensar que el ajedrez, como pueden decirlo muchos, estáticos y dinámicos, realmente es una síntesis. La buena partida de ajedrez tiene que buscar los elementos necesarios para hacerse con el punto. Y más tarde en su libro, Cómo jugar ajedrez dinámico, pues menciona lo siguiente. Dinámica. Como ya he dicho y como el título indica, el ajedrez tiene un componente dinámico y los problemas por él suscitados son el objeto de este libro. Para empezar, veamos, por tanto, qué significa el concepto mismo de dinámica aplicado al ajedrez. ¿Cómo podemos definirlo? Dice, en términos generales, la respuesta es que mientras la estática se refiere a cosas que permanecen inmóviles, la dinámica se concentra en cosas en movimiento. Sin embargo, sigue en pie una cuestión acerca de la dinámica en ajedrez y también de la estática, puesto que ambos son conceptos inseparables, como dos caras de una moneda. Pero, ¿por qué plantea el autor esas cuestiones en el libro destinado a los no profesionales? Bueno, aquí nos dice que tienes que entender un poquito de eso si quieres mejorar o comprender el ajedrez en su totalidad, aunque no seas un jugador pues de la élite. Ahorita les menciono algo interesante de estos libros, de estos en particular. Bueno, sin embargo, aquí viene un capo de capos, viene Víctor Moskalenko, a decirnos una verdad que a muchos nos puede doler. Y dice lo siguiente. Con respecto a los elementos estáticos, estos elementos son en general muy útiles en el juego práctico y la presente lista no ha variado mucho en la literatura del ajedrez hasta la actualidad. Sin embargo, creo que el principal problema de la teoría de Steinitz es la falta de la mención del ajedrez dinámico, donde regla fundamental es dar jaque mate. Es justamente lo que decía Sweeting, que es el principio de lucha. Dice, de hecho, en una partida dinámica, muchas de las ventajas permanentes se vuelven temporales, y las ventajas temporales pueden llegar a ser permanentes en cualquier momento. Steinitz no debía ser consciente de ello, pero sí debía haber conocido las partidas de Paul Morphy, ¿de acuerdo? Por otra parte, nos menciona también que Nimzowitsch, por cierto, este libro se llama Revolucionando ajedrez y está motivado por Nimzowitsch. De hecho, dice que Nimzowitsch, al hacer mi sistema, planteó una idea muy original. Dice, pero claramente lo menciona sus fallos y dice al final, sí, el libro de Nimzowitsch, datado en 1925 con casi 100 años de antigüedad, fue el primer intento interesante, pero bastante equivocado. Ahora estamos jugando en el siglo XXI. Sin duda, estos conceptos clásicos pueden ser actualizados. Vamos a ver algunos intentos. Hay dos libros más o menos recientes que tratan el tema de la dinámica. En Estrategia del ajedrez dinámico, 1991, este libro, Mikhail Suba escribe capítulos sobre repensar la estrategia del ajedrez y estrategia dinámica en defensa. En otro libro, en Cómo jugar ajedrez dinámico 2004 de Valery Bain, este libro, los principales temas son dinamismo, desarrollo, movimientos del rey con propósito de ataque,
ruptura o golpe o iniciativa. Los factores importantes son la calidad del desarrollo y la coordinación de las piezas, pero Bain también escribe que a veces un jugador tiene que olvidarse de los elementos estáticos a favor de la dinámica. Ambos libros son una gran mezcla de partidas comentadas y debates abiertos sobre el ajedrez y contienen muchos ejemplos bien analizados, pero no presentan un marco teórico. Ok. Dice, ha habido intentos más didácticos, por ejemplo, el famoso entrenador Mardorevsky, claro, excelente, y el popular modernista John Watson. Aquí está, ya hablamos de él. Dice, tampoco están en el intento más reciente la estrategia del ajedrez para el jugador de club, 2009, de Hermann Groten. Por otra parte, este libro es muy útil para determinar qué posiciones son malas y cuáles son buenas. Habla de Groten. Bueno, ahora, Moskalenko menciona algo muy interesante. Menciona que como ya hemos dicho, Bain está consciente de que tanto el ajedrez estático como el ajedrez dinámico son inseparables. Sin embargo, de acuerdo con Moskalenko, Bain por momentos se desatiende de esta parte que es el ajedrez estático. O sea, para Bain están en la misma partida, sin embargo, actúan en formas diferentes o en momentos diferentes. ¿Qué es lo que propone Moskalenko? Moskalenko propone prácticamente no disasociar el ajedrez dinámico del estático. Como menciona justamente estos dos, siempre hay que hacer la jugada que nos pide la posición. Aaron Isovich, a eso se refería cuando elogiaba mi sistema. Siempre hay que hacer la jugada que nos pide la posición. Es decir, no podemos intentar ganar con el ajedrez dinámico solamente, ni con el ajedrez estático. El ajedrez dinámico está al servicio de la posición, sirve para mejorar nuestras posiciones y ventajas duraderas. Otra parte, dice, el ajedrez dinámico es el arte de usar la estrategia y la táctica conjuntamente. Ahí está, o sea, no se trata de hacerlo por separado, se trata de hacerlo al mismo tiempo, al unísono, en una misma partida, en un mismo plan. Bueno, de hecho, propone justamente jugar con este enfoque de ajedrez con las 5 claves de Moskalenko. Es algo así como el método de Dorfman. El método de Dorfman, que te propone un método para jugar, checa que si está o no está, que también Karpov tiene un libro muy parecido que se llama Estrategia en ajedrez, con Masutevich, no sé cómo se llama, y son muy parecidos. Propone un método para poder llevar a cabo esa toma de decisiones que él está habituado. Y bueno, algo muy curioso que quiero comentarles de esos libros es que inmediatamente hay un pique, que no te sorprende si ves piques en este momento, entre Watson y Agar. Jacob Agar es quien ayudó a Boris Gelfand a hacer estos dos libros maravillosos, que el cual ya vimos que justamente en este libro Gelfand también nos da su versión de qué es el ajedrez dinámico. Vamos a ver qué dice Gelfand. Dice, en mi primer volumen tratamos mi libro favorito de cuando era joven, Rubinstein, con anotaciones de Rusayev. Dice, de ese libro aprendí temas de espacio y otros factores posicionales. Mi gran ídolo cuando estudiaba dinámica fue Elfing Geller. Recordemos que Elfing Geller era la bestia negra de Fischer. Era quien acusó a Fischer de usar una silla magnetizada contra Spassky, porque Spassky era buenísimo, él era maestro de Spassky, entrenador de Spassky, y no concebía que Elfing Geller pudiera ganar a Fischer, que Spassky le ganara a Geller y que Spassky no pudiera ganar a Fischer. Pero bueno, dice, bueno, sin embargo debería anular de inmediato la dicotomía que acabo de establecer. Es evidente que estaba aprendiendo la dinámica de Rubinstein, pero también de Petrosian y las cuestiones posicionales de Geller, tal y Spassky. El ajedrez es un juego complejo y los mejores jugadores siempre han sido capaces de hacer un poco de todo.
Es normal porque el juego posicional y las oportunidades tácticas están tan estrechamente entrelazadas que a veces resulta difícil ver la diferencia. Para mí, la dinámica es el potencial de las piezas. Muchos jugadores son buenos en cálculo, pero eso no quiere decir que tengan sensibilidad por el potencial de las piezas. Como no somos ordenadores, el cálculo no es suficiente. Necesitamos una guía en nuestro cálculo y un sentido profundo de la dinámica. Por eso es importante la sensibilidad por el potencial de las piezas. Técnicamente, son posibles muchas jugadas y uno no puede calcular todas. Es decir, se necesita un sistema que permita decidir de algún modo en qué jugadas candidatas queremos centrarnos. ¿Sale? Bueno. Ok. Bueno, pues como señala Boris Gelfand, eh, el ajedrez dinámico va más allá de cálculo y táctica. Claro que nos referimos al potencial, claro que nos referimos a muchas cosas, pero más que nada se trata de, de poder usar nuestros recursos para un mayor entendimiento de la partida. ¿De acuerdo? Bueno, eh, por ahora vamos a, vamos a ver qué nos dice Carsten Hasen, que como dice aquí, mejora su ajedrez posicional. Pero si te das cuenta, Carsten Hasen tiene capítulos que practica, lo arranqué, te invita a hacer sacrificios de peón, o sea, incluso te dice dislocar la estructura de peones contraria, o sea, sacrificio para ganar tiempo. O sea, podemos ver que a pesar de que este libro es un libro que prácticamente te habla de lo que es un ajedrez posicional, también puedes ver que hay elementos dinámicos insertos en él, porque como dicen todos esos autores, no se puede estudiar ajedrez dinámico sin ajedrez posicional, ni al revés. Es decir, todo está mezclado, todo está entrelazado, y básicamente lo que nos enseña el ajedrez de este estilo es no quedarnos con la posición de tablas muertas, buscar la lucha, intentar buscar una ventana y escabullirnos por ahí. Antes de irme quisiera comentar algo que dice el famosísimo Mikhail Shereshevsky, que estoy seguro que algunos lo conocen por sus libros como De la apertura al final, me parece, Aperturas cerradas y abiertas, que son uno de los mejores libros que puede haber para comprender las transformaciones que hay desde la apertura en relación con las estructuras de peones. Es maravilloso. Y aquí coincido mucho con él cuando leemos lo siguiente. Dice, libros. Los libros de ajedrez. Hay quien dice que el ritmo de la ciencia ha multiplicado por 10 en comparación con la época anterior a los ordenadores, mientras que otros creen que es más. Sea lo que sea, me ha sorprendido gratamente la aparición de una gran cantidad de libros electrónicos que pueden ser de gran ayuda para el trabajo de entrenamiento. Los autores presentan conceptos nuevos, a veces controvertidos y discutibles, aunque particularmente interesantes para cuestiones tan importantes como el perfeccionamiento del ajedrecista, el cálculo de variantes y la valoración de la posición. Escuché por primera vez términos tan curiosos como jugada resultante, pensamiento en túnel y Nati. Me sorprendió aprender de Losif Dorfman, el autor del método, el momento crítico, que los jugadores de ajedrez están divididos en dos grupos, jugadores del momento crítico y jugadores de la fase técnica. En mi opinión, pertenecen al primer grupo Alekhine, Botvinnik, Spassky y Kasparov, y al segundo Capablanca, Smyslov, Fischer y Karpov. Descubrí nuevos autores, Valery Bain, John Mann, el que ya vimos de tácticas, Sergei Guilev, Zenón Franco, Alfonso Romero,
wow, pura estrella. Amador González de la Nava, Lars Bo Hansen, Enrique Marín, así como los antiguos y venerables grandes maestros soviéticos, Losif Dorfman, Vladimir Takumon, Lech Pagis, entre los más jóvenes Konstant Skabek y aún el más joven Daniel Narodowski. Durante estos años se han publicado la colección completa de las obras del fundador de la Escuela Moderna de Entrenamiento, Mark Dorevsky. En los libros de Dorevsky se pueden encontrar la respuesta a casi cualquier pregunta y elegir un conjunto de ejercicios para eliminar ciertas deficiencias en el juego de los alumnos. Sin embargo, estoy de acuerdo con Sakayev en que esos libros están diseñados para jugadores de un alto nivel y es mejor comenzar con otros menos complejos. Hay una comparación: una familia joven adquiere una vivienda y piensa en comprar muebles. En principio, acuden a una tienda de muebles domésticos baratos, pero sólidos, o incluso a una red sueca llamada IKEA, y terminan en una tienda de muebles italianos caros y lujosos, donde los ojos se van a todas partes. La elección es enorme y los precios prohibitivos, todo a su tiempo. Por eso me gustaría empezar con una obra brillante de Valery Bain, Calcule con éxito en ajedrez. Bueno, no lo tengo ese, pero tengo este. Y eso es lo que quería mencionarles. Miren, justamente desde la entrada, no es el libro que te menciona, pero es el autor. Desde la entrada, este autor te menciona que este libro está hecho para jugadores que desean pasar la barrera de los 1800, incluso de los 2000. Sí, están pensados para jugadores de club. Así es. Incluso este libro está pensado para jugadores que desean pasar a los de 2000 y 2300. O sea, son libros hechos para cierto tipo de jugadores. Son comprensibles, son duros, pero muchas veces son bastante agradables. Aquí lo dice. Dice, mi libro puede ayudarle a ordenar sus conocimientos para hacerlos más eficientes y, ojo, escucha lo que dice, optimizar la agresividad de su juego de modo adecuado. Este libro podría ser maná del cielo para jugadores entre 2000 y 2350 en el proceso de digestión de reglas y de cristalizar sus conceptos estratégicos. Claramente puede ser útil y divertido para los jugadores de mayor puntuación, ¿sale? O sea, como dijimos hace rato, la dinámica se trata del concepto de lucha. Y es justamente lo que él quiere despertar. Para que un jugador progrese necesita victorias. Y es justamente lo que él menciona. Atrévete a no entablar. Atrévete a buscar la forma de hacerte con el punto. Bueno, eso es todo lo que quería mencionar. Por otra parte, este libro se me hace espectacular, pero se me hace muy complejo muchas veces. Yo considero que es una dificultad media alta. Igual estos son un poco duros para quien no está acostumbrado a hacer ejercicios. Este es un poco más como este, pero parece más a este. Y este es más divertido, aunque no es tan enriquecedor como este. Noté la diferencia cuando lo leí y bueno, creo que funciona en parte. Pero si me lo preguntas, hay muchos libros que te pueden ayudar si eres un jugador consolidado. El método de ajedrez de Losif Dorman es uno de los mejores libros. De hecho, el método es justamente lo que propone el prestigioso Mikhail Shleshevsky en su libro. Es parte de su entrenamiento. Y bueno, espero que de en adelante, cuando pienses en ajedrez dinámico y digas yo soy dinámico, pues también eres estático. Bueno, eso es todo.